Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Pasemos al mensaje que dirigió ayer al país el presidente Luis Abinader, que habló para anunciar que no había reforma fiscal. Estaba absolutamente convencido de que ese sería el mensaje del presidente Abinader anoche, aunque no tenía ningún adelanto de su discurso. Y las razones por las que estaba convencido de que no se iba a presentar en estos momentos, que se iba a posponer la posibilidad de una reforma fiscal, las resumí un poco en un diálogo que sostuvimos aquí entre los distintos compañeros del Sol de la Mañana, cuando hicimos también un sondeo preguntándole a los oyentes por dónde entendían que venía el mensaje del presidente Abinader. La mayoría entendía que iba a ocurrir lo que ocurrió anoche, que no se iba a presentar una propuesta de reforma fiscal. Entonces, ¿por qué no habrá reforma fiscal? ¿Por qué no habrá reforma fiscal? No habrá reforma fiscal por varias razones. La primera es que el presidente no habló de ella anoche y debió explicarla, porque yo soy partidario de un optimismo realista. Es decir, el presidente siempre tiene que ser un esperanzador. Eso es importante que lo sea. El hombre que en los momentos más difíciles, más oscuros, conduce hacia la luz. Ilumina el camino. Presenta y proyecta la salida. Ve siempre una posibilidad de mejoría para las personas. Entonces, es importante que el líder de la nación juegue ese rol. Pero ese rol tiene que ser para que tenga mayor efectividad dentro de un optimismo realista. Que voy a explicar un poquito esto del optimismo realista, pero para que no quede muy distraída, la primera razón por la que no habrá reforma fiscal es porque en estos momentos, después de planteada el borrador de la reforma fiscal, en el poco tiempo que ha transcurrido, se está proyectando una crisis internacional cuyas repercusiones en la República Dominicana serán tan difíciles, tan desafiantes como la de una reforma fiscal, con el agravante de que una reforma fiscal impone sacrificios a las personas a cambio de un incremento en los ingresos del gobierno, que ese incremento mejora la situación de las personas. Porque cuando un gobierno tiene mejores recaudaciones, tiene mayores posibilidades de atender sus compromisos. Entonces, lo que va a ocurrir, este panorama que tenemos en lo inmediato, que
está encabezado por un alza en los precios del petróleo y de los combustibles en consecuencia, que no tiene un punto inmediato de freno, las repercusiones de esa situación serán tan duras como la de una reforma fiscal. Entonces, si tenemos un panorama tan crítico como ese, es evidente que no es el momento de presentar dos agravamientos a la vez. Es decir, yo voy a poner a pagar más a la gente, más a la clase media, en un momento en que la gente tiene los efectos de otra crisis, y ya no solo la que teníamos con la pandemia y la ralentización económica de la pandemia, sino que ahora viene el tema al que nos arrastra el alza de los precios del petróleo. Entonces, en medio de ese panorama, en medio de ese fuego, no se puede encender más fuego. El presidente no se fue por ahí, es decir, no aprovechó la oportunidad para orientar sobre esa situación que nos espera, sino que fue más hacia plantear las cosas como a la gente les resultaran más agradables y para él más cómoda políticamente. El presidente prácticamente satanizó los impuestos anoche. Eso es una cosa mala que la han puesto otros en el pasado. De mí no la esperen. De mí no la esperen, no. Fueron otros en el pasado los que le hicieron ese daño a la población, que establecieron impuestos. Él decía, por ejemplo, no es momento de pedirle más esfuerzo a los dominicanos, porque en el pasado, digo que él recordó que en 2005 y el 2006 otros pusieron nuevos impuestos a los hidrocarburos y en el 2012 ampliaron la base del ITEVI. Fueron otros los que le hicieron ese daño a la población. Este gobierno no le va a hacer ese daño a la población. Sí, desde el punto de vista de la gobernabilidad, de lo que eso representa, por ahí hay un enfoque un tanto populista, que le quiere hacer ver a la población lo que es un terrible error, que podemos vivir sin mayores sacrificios. Lo que yo he dicho que pasó en el pasado con Roma, en el 167 antes de Cristo, Roma conquista a Macedonia y entonces se anexiona todo el territorio, todas las riquezas de Macedonia. Y entonces Roma con esas riquezas, crece todo su patrimonio y entonces no tiene que cobrarle imposiciones a sus ciudadanos. No tenemos que cobrar impuestos porque con el nivel de riqueza que tenemos por esta conquista no tenemos que cobrar impuestos.
Después se produjeron otras conquistas. Después vino la conquista del reino del Pérgamo, que de ahí es lo del pergamino, pero viene del reino del Pérgamo. La conquista del reino del Pérgamo, vino la conquista de las Galias, entre la conquista de Siria. Entonces, con esas nuevas conquistas, el Imperio Romano tuvo una disposición mucho más agradable. En vez de, ya no es solo que la gente no pagaba impuestos, es que le mandaban un sobrecito, contributivo por el exceso de riqueza. El exceso de riqueza. El presidente Abinader presentó un panorama ayer en el que es innecesaria una reforma fiscal, totalmente innecesaria. ¿Por qué es innecesaria? Bueno, porque este es un gobierno que por la vía del gasto ha sido sumamente eficiente. Este gobierno ha suprimido una serie de instituciones que eran innecesarias. No informó que han creado otras y que algunas no fueron realmente desaparecidas en realidad, sino que fueron transformadas. Hoy hay una OSOE más poderosa que la que fue siempre, porque tiene atribuciones que no tenía antes, aunque tenga un nombre distinto. Entonces, bueno, eliminamos una serie de instituciones. En el gasto también nosotros hemos sido sumamente austeros. Estamos gastando solamente en lo necesario. Entonces, producto de todo ese ahorro, no es necesaria una reforma fiscal. La pregunta, el gobierno que informó anoche que producto de ese ahorro no es necesaria una reforma fiscal, fue el mismo que sometió el proyecto de presupuesto del 2022. Pero ese que sometió el proyecto de presupuesto del 2022, en la carta introductoria de ese presupuesto, expone la necesidad de una reforma fiscal. Aún con los datos de que con todo el ahorro que ha logrado, esa reforma es innecesaria. ¿Cómo que si tiene toda esta información que hace innecesaria la reforma, producto de la eficiencia en el gasto, porque hemos resuelto el problema por la vía de la eficiencia del gasto? ¿Cómo es que entonces plantea una reforma en el proyecto de presupuesto? ¿Cómo es que, tal y como lo informó el presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Hacienda le pide no conocer del proyecto de presupuesto hasta que sea aprobada esa reforma fiscal? Y en esa propuesta se plantea que la reforma sería introducida en octubre. En octubre, es decir, es el mismo gobierno que planteó la necesidad de una reforma fiscal, el que dice que es innecesaria. El mismo gobierno. Entonces, es el mismo gobierno que elaboró el borrador de la reforma fiscal, que es una cosa distinta a filtrarla. Pero no ha habido duda de que ese borrador de reforma fiscal lo elaboró el gobierno, y yo revelé que lo elaboró Hacienda. Lo elaboró Hacienda. Y ese borrador de reforma fiscal le fue entregado a líderes empresariales y a empresarios de manera particular para que lo examinaran y expresaran sus opiniones con relación a esa temática. Es decir, que el mismo gobierno parece que no tenía las informaciones de los grandes aportes que sus ahorros habían logrado y no sabía que esos aportes hacían innecesaria la reforma fiscal. La pregunta es el mismo gobierno
el que ha tenido que apelar a ese nivel de endeudamiento. Porque, ¿por qué ha sido necesaria la deuda? ¿Por qué ha sido necesaria la deuda si nosotros por el lado del gasto hemos resuelto el problema fiscal en la República Dominicana? Si tenemos un panorama tan favorable en términos fiscales, con los logros que hemos tenido por el lado del gasto, ¿para qué hemos tenido que endeudarnos? ¿Para qué hemos tenido que endeudarnos si hemos tenido por el lado del gasto una situación tan favorable? Al mes de junio pasado, la deuda pública consolidada de la República Dominicana rondaba, esto es en dólares, la deuda pública 59.648.5 millones. Eso representa un 68% del Producto Interno Bruto. El proyecto de presupuesto que el gobierno sometió para el 2022 tiene un déficit de 174.794.8 millones, un 3% del PIB. Ese 3% era el que el gobierno aspiraba a compensar con una reforma fiscal. Pero resulta que ahora el gobierno no le va a hacer ese daño a la población, porque eso lo han hecho otros políticos indolentes en el pasado, son los que han establecido impuestos. Son otros, no. No esperen eso de nosotros. No esperen eso de nosotros. Tremendo error. Tremendo error. Porque lo que estamos es ante una posposición de una reforma fiscal que si no la llevamos a cabo, la calificación de riesgo de la República Dominicana se va a deteriorar. Es que en todos los informes sobre la economía dominicana, si bien es cierto que son favorables, si bien es cierto que proyectan, que tienen una proyección optimista, plantean la necesidad de una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, lo que el gobierno está haciendo es posponerla porque se han presentado situaciones que la tornarían más explosiva de lo que sería una reforma por sí. Ahora, al no explicar eso y decir que no la vamos a hacer porque no es necesaria, porque hemos resuelto el problema por otra vía, entonces el mensaje que se está llevando no es el mensaje adecuado. Cuando hablaba al inicio del comentario del optimismo realista, pensaba en ese enfrentamiento propagandístico que se dio entre dos genios de la propaganda. Me refiero, por un lado, a Winston Churchill y por otro lado al doctor Goebbels. La partida la ganó Churchill. Y estamos hablando de una partida frente a un genio, a un filósofo, a un estratega que prácticamente ha establecido en gran medida muchas de las herramientas que hoy se emplean en el llamado marketing político. Me refiero al doctor Goebbels. Pero, ¿qué entendió finalmente el doctor Goebbels? Que en la óptica de Churchill había un optimismo
realista y él tuvo que adaptar más su propaganda a ese optimismo realista. Yo no le puedo seguir pregonando a los alemanes que nos imponemos en base a nuestra superioridad y que lo único que nos espera son momentos de gloria y de victoria, porque cada vez que entonces tenemos derrota, cada vez que nos llegan cadáveres, la gente no está preparada para eso, porque solo lo hemos preparado para la gloria, para todos los beneficios que nos conlleva el final de esta guerra y todo el poder que esto nos dará y toda la grandeza que esto nos dará. Entonces, no, termina adoptando ya en la fase final, termina adoptando parte de ese método de Churchill de dirigirse a la gente con una proyección de optimismo, pero realista. Lo que tenemos por delante es sangre, dolor y lágrima y sufrimiento. Eso nos conduce a la victoria y la victoria es nuestra. Y el camino es un camino en el que venceremos. Pero siempre con una exposición de un optimismo que se conectaba con la realidad. Y entonces preparaba a la gente para el sacrificio y le motivaba en su sacrificio, en la razón de la necesidad de su sacrificio. Entonces, eso de plantear que un país que tiene la situación que nosotros tenemos por delante puede manejarse sin una reestructuración fiscal, yo creo que no es correcto. Eso no es correcto. Lo correcto es lo que no se haga en estos momentos. Lo correcto es que en estos momentos busquemos la unidad del país para enfrentar los desafíos que nosotros tenemos por delante, porque a nosotros se nos juntan problemas mundiales. Tenemos el de la pandemia. Ya esta semana volvió Estados Unidos a no recomendar viajes a la República Dominicana por el incremento de supuestamente los contagios en la República Dominicana. Pero nosotros tenemos el problema de la pandemia. Las secuelas de la ralentización económica que creó la pandemia. La crisis de Haití, con todos sus desafíos. Y tenemos el desafío de el incremento de los precios del petróleo sin que tengamos un paño de lágrimas, como siempre lo tuvimos por muchos años con Carlos Andrés Pérez, con Hugo Chávez y con otros mandatarios venezolanos, que siempre tuvimos facilidades para financiar una parte del petróleo que adquiríamos cuando ese petróleo tenía unos precios que eran difíciles de asumir por la economía dominicana. En el último caso, que fue el caso de Petrocaribe, se acordó que cuando el barril de petróleo superara los $40, entonces República Dominicana pagaba 60% de la factura. Inmediatamente. Y un 40% lo pagaba de 17 a 25 años a una tasa de un 1%. Eso era Petrocaribe. El presidente Abinader, lamentablemente, el país, lamentablemente, no tiene esa herramienta en estos momentos para enfrentar la difícil situación a la que nos arrastra la situación de los combustibles. Entonces, yo creo que eso debió explicarse. Y el gobierno debe explicarlo.
Debe explicarlo. No es verdad. No es verdad. Porque el propio gobierno era el primero que estaba convencido de que así era. Que por el camino del gasto tenía resuelto el problema. Eso no era verdad. Porque la prueba está en lo que empecé a explicar de su proyecto de presupuesto. Porque no son entidades distintas las que están actuando en este caso, en esta situación. Entonces, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Qué consecuencia puede tener lo que comunicó anoche el presidente? Porque una cosa es la lectura que nosotros podamos darle alegremente a eso. Todos estamos contentos. Todos estamos contentos con ese discurso. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que no nos van a clavar más impuestos a partir de, por lo menos por lo inmediato. Que por más que se pregone, por más que el discurso quiera decir cierto discurso que los impuestos hay que ponérselo a los ricos. Cuando usted habla con los expertos en materia fiscal, dice que los numeritos no dan, que no es verdad que una reforma fiscal se puede hacer poniendo a pagar a los ricos solamente, que no es verdad. Una reforma fiscal tiene un blanco que es inevitable, aquí y en cualquier parte del mundo, y sobre todo aquí. Ese blanco inevitable de una reforma fiscal se llama clase media. Si nadie le despinta a la clase media las consecuencias de una reforma fiscal, por más cuentos que se hagan, que mire que va a ser, que a los ricos, que a esto, no. Los ricos son la clase media, porque esos son los que no tienen protecciones adicionales para evitar la carga de una reforma. El que tiene demasiado dinero ya sabemos cómo lo protege. ¿Cómo lo protege? Entonces, bien que no tenemos reforma inmediatamente porque no podemos juntar más crisis que la que tenemos por delante, pero el mensaje no debió ser sobre la base de hacerle creer a la gente que el problema está resuelto por el lado de la economía que supuestamente ha experimentado el país con los ahorros en los gastos del gobierno. Cambio y fuera. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.